nombre es Nahuel Pesina, soy ingeniero electromecánico y hace muchos años que estoy en el grupo de ingeniería de superficies. En este video les voy a hablar sobre el tratamiento térmico de los aceros. Una de las principales cualidades del acero, que lo ha convertido en pilar de la revolución industrial, es la capacidad de cambiar su microestructura si es sometido a un tratamiento térmico. El mismo acero puede ser muy blando y dúctil cuando presenta una estructura conocida como perlita. Pero luego del tratamiento puede ser muy duro y difícil de trabajar, ya que logra una estructura llamada martensita. En una clasificación muy general, se puede decir que existen 4 tratamientos térmicos: en recocido, en normalizado, el temple y el revenido. El recocido se utiliza para ablandar el acero, reducir tensiones internas y aumentar la ductilidad para su conformado. El acero se calienta por encima de su punto de austenización, entre 750 y 1000 grados centígrados, y se enfría lentamente en el interior del horno. En el normalizado, en cambio, el enfriamiento se realiza al aire. Con este tratamiento se suele comerciar el acero, porque es más fácil de maquinar. La estructura predominante en estos casos es la perlita, que es blanda. El temple es el tratamiento utilizado para endurecer el acero. Su resultado depende de 3 variables. El contenido de carbono, es conveniente que sea mayor al 0,25%, la temperatura de calentamiento, siempre por encima de la austenización, y un enfriamiento lo suficientemente rápido para lograr el cambio microestructural a martensita, que es la estructura que le da dureza al acero. Por lo tanto, si ya se tiene un acero con alto contenido de carbono, se lo calienta hasta su punto de austenización, se deja homogeneizar la temperatura en toda la pieza y luego se realiza el enfriamiento rápido. Este enfriamiento se realiza en agua, en aceite o simplemente al aire cuando el tipo de acero lo permita. Cuando la velocidad de enfriamiento es más lenta, se consigue una estructura llamada vainita, que es menos dura, pero tiene mayor resiliencia. El revenido se hace después del temple. Es un calentamiento de la pieza seguido de un enfriamiento al aire, donde se aumenta la tenacidad del material, pero a costa de disminuir su dureza. Un acero templado es muy duro, pero puede ser muy frágil, lo que resulta inconveniente para la fabricación de un elemento de máquina. Este tratamiento es para encontrar un punto de equilibrio entre la dureza y la tenacidad que sean requeridas para la aplicación. En el grupo de ingeniería de superficies poseemos una mufla pequeña y un horno más grande para realizar los tratamientos térmicos. Dentro de los materiales más usados en el grupo, se realiza un tratamiento especial para el acero inoxidable martensítico AISI 420, que se calienta hasta 1000 grados centígrados para austenizar y luego se enfría en aire agitado, debido a que la alta cantidad de aliantes permite que la velocidad de enfriamiento para formar martensita no sea tan alta. A continuación se realizan 2 revenidos a 250 grados centígrados, lo que nos deja con un acero con alta dureza de aproximadamente 50 Rockwell C, buena tenacidad y que mantiene su resistencia a la corrosión. Otro tratamiento usual es el acero AISI 4140, muy utilizado como elemento de máquina, el que es calentado hasta 850 grados centígrados para austenizar y luego se lo sumerge en aceite precalentado a 60 grados centígrados para templar. Luego se realiza el revenido, cuya temperatura depende mucho de la aplicación. Nosotros generalmente lo hacemos a 550 grados centígrados, que resulta en una baja dureza de unos 30 Rockwell C, pero gran tenacidad. Te dejamos nuestras redes sociales para que nos sigas. Esta es nuestra información de contacto. Si te gustó el video, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Recordá que todos los viernes subimos un nuevo video. Muchas gracias.